Una herramienta interesante y útil que podemos llegar a utilizar en las diferentes macros o funciones que hemos venido realizando es el controlador de errores. Este controlador de errores lo que permite es evitar que la macro se caiga, es decir, que deje de funcionar, que nos haga ese letrero como de depurar. Ahí estaríamos evitando esto. Aquí la palabra clave es on error, ¿vale? OnError lo que me hace es como la instrucción que nos permitirá el control de los diversos errores que se pueden producir en las macros. Hay 4 tipos de instrucciones para manejar los errores. En la primera, OnError está asociado con goTo, que es una instrucción de salto de línea. Es decir, si yo en la línea número 4, por ejemplo, tengo goTo y acompañado de goTo va una etiqueta o una etiqueta de cualquier nombre, por ejemplo NN. Apenas llega el número 4, va a ir hasta la línea donde se encuentre la palabra NN. Por ejemplo, si la palabra NN se encuentra en la número 20, goTool me envía todo el código hacia allá, es decir, me envía la ejecución de la macro hasta la línea número 20 y se ignora o se come todo lo que hay dentro de la 20 hasta la 4. Ahora, si lo asocio con onErrorGoTo, lo que hace es apenas encuentre un error, envía toda la función de la macro hasta donde esté la etiqueta. Igual lo vamos a ver con un ejemplo. onErrorResumeNext, a diferencia del anterior, pues lo que hace es solo ignorar la línea donde está el error. Entonces, si el error está en la línea 4, salta a la 5 y así sucesivamente. onErrorGoTo 0 lo que hace es desactivar el manejador de errores anteriores. Es decir, si yo tengo alguno de estos dos ya activo, pero específicamente en una parte del código quiero saber si hay un error, pues yo puedo desactivarlo. Y por último, onErrorGoTo-1 lo que hace es activar una vez el manejador de error. Entonces, este onErrorGoTo-1 va ligado como siempre con onErrorGoTo. Apenas se ejecute un error con la primera línea, con onErrorGoTo y la etiqueta, él ya no es capaz de evitar de que si se llega a encontrar otro error pueda solucionarlo. Entonces allí se coloca nuevamente, se coloca como esta instrucción para poder activar nuevamente el manejador por al menos una vez. Bueno, antes de entrar a manejar las herramientas de los errores, vamos a explorar un poco la instrucción goTo, la cual me permite un salto de línea. Para ello vamos a crear una función la cual me permita descomponer un número en sus factores primos. ¿Cómo es la metodología? Pues como este algoritmo ¿cómo se hace esto? Lo que se hace es, se coge el número, se divide por el número, por un número sucesivamente, y este número debe ser el número primo, iniciando desde 2. Entonces se coge el número, se divide en 2. Si esa división es un número entero, es decir, no hay decimales, intento seguir con el mismo número, dividirlo otra vez por ese mismo número, y si ya no es posible, pues continúo con el otro número primo, que sería el 3. ¿Hasta dónde? Hasta que esa división me dé 1, o hasta que esa división me dé 1. Entonces, para ello, inicio con mi palabra reservada function, luego le doy factor primo, va a ser el nombre de la función, y entre paréntesis va a ir los argumentos o las variables de entrada. En este caso, lo estoy indicando que y va a ser el número de entrada. ¿Y qué me va a arrojar la función? La función me va a arrojar una cadena de texto con los diferentes números primos en los cuales se puede descomponer el número que quiero descomponer. Y listo. Entonces, dentro de la función estoy llamando o estoy a x, va a tomar el valor de y. Esto se hace es porque a veces
pueda que se altere el valor de y cuando utilizo la función. Entonces aquí evito que y sea modificable y comienzo a utilizar x con ese mismo valor. Luego declaro un índice y como entero, este índice lo que va a hacer es a tomar el valor del número primo, en este caso desde 2, ¿no? Y se va a utilizar por un ciclo. Ahora voy a colocar nuevamente el nombre de mi función, y esta va a tomar la palabra 1 o el carácter 1. ¿Por qué? Porque va a iniciar, el resultado de mi función va a iniciar desde 1 y va a seguir con los siguientes números que pueden descomponer. Listo. Acá viene lo interesante, que es a través de un ciclo condicional. Vamos a decir que si x dividido en y, es decir, mi número inicial dividido en el índice, es igual a 1, pues pare, ¿no? Esa es la condición de parar. Si después de hacer una división y logro llegar al 1, pues hasta ahí va a llegar el ciclo. Si no, entonces ¿qué va a hacer? Va a comprobar si x módulo y es igual a 0. Ok, me falta el then. Entonces, si x módulo y es igual a 0, es decir, si yo hago la división de x respecto a y no hay residuo, es decir, el residuo es igual a 0, es porque y es un divisor de x. Por ende, ya debería ir a la lista, es decir, es un número que debería ir a la lista. Entonces coloco factor primo igual a qué, pues a lo que ya traigo. Es decir, coge nuevamente el resultado que ya trae, en este caso 1, y lo voy a concatenar con primero una coma y luego con mi índice i. ¿Listo? Ahora voy a intentar, esto se hizo el primero, ¿no? Entonces se divide el número pues, por el índice y luego se hace sucesivamente. Es decir, se tiene que volver a intentar hacer esa división. Entonces sería x va a tomar el valor de ¿qué? De x sobre y, para que pueda seguir haciendo ese ciclo, ¿vale? Ahora, aquí voy a manejar la herramienta GoTo y le voy a colocar una etiqueta llamada siguiente. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que se salga del if. ¿Listo? Entonces, si me llega a cumplir esa condición de que y es un divisor de x, entonces yo restablezco el valor de x y me salgo de la condicional. Ya no tengo que seguir en la condicional. Ahora cerremos la condicional. Y después de la condicional, si de alguna manera esto no se cumple, es decir, x módulo y no se cumple, es igual a 0, ¿qué va a hacer mi macro? Pues va a intentar con un número más grande, ¿no? Que en este caso sería 3. Listo. Ahora, por último, ya cuando se termine el ciclo, es decir, cuando se cumpla esa condición de que x sobre y es igual a 1, pues vamos a decirle que me devuelva mi cadena de texto. Entonces, ¿cómo la va a volver? Pues voy a escribir nuevamente el nombre de la función y concateno con el i nuevamente. Bueno, acá en siguiente tocaba colocar los puntos después de la etiqueta. Listo.
Ya teniendo esta función, voy a crear una macro, la cual me genere pues, los números primos de cualquier número que ingrese el usuario. Entonces para ello pues le coloco como un título div, voy a declarar mi variable num como un entero. Esta variable num pues va a ser donde se va a almacenar el número que va a pedir o que voy a pedirle que ingrese al usuario. Input box, entonces le digo que ingrese un número entero. Listo. Aquí y después le voy a indicar que me muestre como tal el resultado de ese número en descomposición de factores primos. Para ello voy a declarar una variable div o factores, dos puntos, como voy a llamar mi función que creé como factor primo, le doy el número que en este caso sería num y ya. Por último le voy a indicar que me muestre el resultado como una cadena de texto donde diga que los factores o la descomposición es la siguiente. Y acá pues coloco concateno con factores, que es donde está el resultado. Listo, vamos a correr esta macro. Al momento de correrla me dice que ingrese un número, voy a ingresar el número 10 y me dice que la descomposición es la siguiente: 1, 2, 1, 2, 5. Entonces si yo cojo 1, lo multiplico por 2 y lo multiplico por 5, pues obtengo nuevamente 10. Bueno, entonces coloquemos la descomposición. Voy a concatenar acá D y acá coloco el número para que se vea mejor. Listo. Entonces lo que hice fue agregar el número dentro de la cadena de texto, el número que está ingresando el usuario. Entonces contentémoslo ahora con otro número, digamos con ejemplo 20. Entonces la descomposición de 20 es la siguiente: tengo que multiplicar 2 veces 2 y luego 5 para obtener el número 20, ¿no? Entonces 2 por 2, 4, por 5, 20. Intentémoslo con un número más largo, 42. Entonces nuevamente, 42, ¿cómo yo llego a 42? Pues multiplicando 7 por 2, 14, 14 por 3, 42. Y así sería como la forma de generar esta función. Y recordando que lo importante aquí era el goTo siguiente, el cual me evita este código y genera la división sucesiva del número con el número primo que estoy utilizando.